La tramoya es ese espacio donde se guardan los decorados teatrales. Y primero pensé en estos 4 artistas justamente porque los 4 tienen en común que su producción artística está ligada a la construcción de un escenario. Estoy mostrando 2 piezas, que son 2 piezas performáticas, que están compuestas o están trabajadas dentro de eso, el límite entre la escultura y el performance y el video, como trabajando un poco con esos 3 lenguajes. En este caso presento unas piezas trabajadas en colaboración con mi mamá, con Susana Villa. Yo vengo de una familia de artesanos, entonces trabajo con las prácticas, los lenguajes, los materiales que vienen estrictamente de ese universo. Cuando visité el taller de Beto pensando en esta muestra, encontré este enorme tejido que no había mostrado nunca. Es un tejido que hizo durante el confinamiento. En la visita la rescatamos, la abrimos por primera vez dentro del museo porque la pieza tiene unas dimensiones mucho más grandes que el estudio de Beto, y cuando la abrimos en esta sala vacía pensamos que era el buen momento para activarla. Específicamente en este proyecto, que se llama Bicho Cuero, a mí me interesaba, es como el comienzo de un proyecto sobre las estaciones del año. Yo trabajo siempre sobre el paisaje andino patagónico, que es de donde soy, y quiero rendir como un poco homenaje a las estaciones del año, y esto es un poco, quería hacer un retrato como del atardecer patagónico, entonces le propuse a mi madre que trabajáramos sobre algunas situaciones que se dan en ese contexto. Los atardeceres en la cordillera son larguísimos, la naturaleza se pone muy viva, aparecen los rosas, los verdes, los azules. Entonces pensé en una especie de patchwork a gran escala que generara como una especie de monstruo que también remitiera un poco a la cordillera. La obra de Beto Villa, especialmente esta que ocupa parte de pared y piso, en primer lugar nos produjo muchas dudas de cómo iba a responder el material tanto tiempo colgado. Se pensaron distintas opciones, incluso en un momento fantaseamos con colgarlo del techo o que fuera todo a piso para evitar que el peso del material lo fuera degradando, justamente que se estiraran los hilos y demás. Pero finalmente, cuando empezamos a montarlo, vimos que el material era lo suficientemente resistente, se montó con grampas a la pared. Lo hicimos con el artista en sala, él se involucró y dio todas sus opiniones y ayudó mucho, y nos dio el ok para decir, bueno, vamos con esta opción, y sobre eso avanzamos. Después Beto, antes de montar su obra, había podido trabajar en sala creando este video performance. Entonces empezamos a pensar en el formato del video, acompañando la pieza, y empezar a buscar un poco como una vuelta ahí. Apareció la idea que para mí fue central de poder filmar aquí adentro de la sala. En este caso fueron 5 performers con los que desarrollamos como la acción y filmamos el video acá in situ. La segunda pieza de Beto también está hecha en colaboración con su madre, y este sombrero de ñomo encontró a su ñomo en la Patagonia, en un cementerio de árboles que hay en la Patagonia, producto de la construcción de un dique, que también el duende se puso el sombrero, caminó en la Patagonia, se grabó en cámara fija, y al regreso a Buenos Aires se trajeron un montón de palos de este cementerio de la Patagonia que sirvieron para construir el marco de la televisión. Un desafío de trabajar en esta sala es que es una sala muy grande, tiene techos muy altos. Es mucho el espacio que hay que ocupar. En este caso, en esta muestra, eran además pocas obras de gran formato, en particular con las obras de Ayelen Cocos, que son muy pequeñas, son muñecos, son casi que miniaturas. En comparación con lo grande de las otras obras, bueno, hubo que pensar cómo los podíamos disponer de una forma que tomaran parte de la sala y no fueran comidos por las otras obras. Y después pensé en Ayelen, el cruce de lo escénico, la performance, forma parte del ADN de su obra. Estoy presentando, creo que son 5 escenas,
que son de alguna manera un recorrido de un proyecto que trabajo hace 5 años también, que se llama Potoreto. Cuando estaba en Japón, descubrió que los japoneses tenían una vida social con su muñeco, algo desconocido para ella, y empezó a visitar bares japoneses, bares que están pensados para que vos vayas con tu muñeco. Potoreto en japonés es un término que significa retrato y es un proyecto que está dedicado a crear retratos de personas reales que de alguna manera condensan no solo lo físico sino también lo psíquico y lo emocional, y que explora también el vínculo entre esa persona y su doble después a lo largo del tiempo de distintas maneras. A veces es de forma audiovisual, a veces es performática, a veces es instalativa. En esta ocasión en Tramoya decidimos armar 5 escenas que de alguna manera remiten al universo de esa persona que no está presente en este caso porque no hay performance, o sea, no hay activación de las obras, pero sí su universo está presente en esa escenografía que armamos, donde hay elementos personales de la persona o que tienen que ver con su hacer, con su oficio, con su obra. Son formas de presentar, digamos, cómo se vincula un humano con un doble que de alguna manera es un reflejo, pero que después cobra vida autónoma y que tendrá su propio destino y sus propias aventuras, digamos. El proyecto nació en realidad con esta muñeca. Yo tenía muchas ganas de hacer un autorretrato, pero que fuera articulado. Yo vengo de la escultura, pero estudié también cine, estudié pintura, entonces tengo como muchos años en realidad trabajando en la bidimensión y con la idea de la narrativa también. Entonces, bueno, todas esas 3 cosas que a lo largo de mi vida fui como estudiando y trabajando, de alguna manera se condensan en este proyecto, donde yo trabajo desde la escultura, pero que es articulada, lo cual implica la posibilidad o la potencia de movimiento. Y ya eso mismo es como el puntapié para un relato, ¿no? Me interesa mucho el animismo japonés, la idea de que todo objeto inanimado también tiene conciencia y tiene alma. Y viajé a Japón porque además ellos tienen como una tradición muy larga con los muñecos, milenaria, donde los muñecos tienen funciones en la vida cotidiana muy importantes, también en lo contemporáneo. Vero y Leila son 2 pintoras extraordinarias. Cuando pensé la muestra, fueron los 2 primeros nombres que pensé justamente por esa construcción escénica gigante. Yo soy pintora y vengo en los últimos 15 años trabajando en la investigación de la relación entre la pintura y la instalación, por lo cual vengo utilizando diversos materiales, pinturas sobre bastidor, pero también pintura sobre muro y diferentes objetos que se incorporan en la obra para explorar esta idea de que la pintura genera un ambiente en el que el espectador tiene que recorrer, tiene que poner el cuerpo. En el caso de Tramoya, cuando Raúl Flores, el curador de la muestra, me invitó a ser parte de la muestra, vino a mi taller y yo le mostré una serie de pinturas, pero bueno, la invitación entonces me permitió como pensar, bueno, estas pinturas ahora pueden pertenecer o pueden como conformar un proyecto, ¿no? Y entonces así surgió El peso del mundo, que es la instalación que presento. Y bueno, la sala tenía unas dimensiones tan generosas que a mí me daban ganas de de tomar ese espacio con una pintura mural. Entonces me parecía que era interesante poner en juego esos 2 elementos, la pintura sobre muro que al mismo tiempo tomaba la arquitectura y la transformaba, generaba como a través de pequeñas ilusiones, formaba otro espacio o traía la ilusión de otro espacio, y las pinturas que también como le sumaban una capa a esta superposición de espacio. Muchas veces para pensar el diseño de la sala o la forma de exhibir determinadas obras, alentamos que los artistas traigan su propuesta de cómo se imaginan o cómo les gustaría ver la obra en ese espacio y poder trabajar a partir de ahí, negociando y buscando las opciones para que sea una forma viable para el museo e interesante para el artista de presentar sus obras. También está el caso de Verónica Gómez, que ella también trajo una obra, Nuestra Señora de las Anginas, a la que le armó una instalación donde mostrarla. Estuvo también trabajando en sala, hizo todo el mural sobre esa pared que ya existía en la sala. Trabajó con distintas materialidades, usamos ploteos en blueback, vinilo para el piso, para simular el piso de mármol.
Produjimos la escalera donde se montó la obra y el cortinado, todo ideado por Vero y trabajado en conjunto con el equipo de producción y montaje. En mi trabajo siempre estuvo presente la narración y la relación de una figura con un fondo, ¿no? Y este fondo aportando ciertas características del personaje, ¿no? Entonces hay algo que aparece mucho en mi trabajo que tiene que ver con el vestuario también, que es común al teatro. Entonces la idea de un cuadro también como una ventana, ¿no? Como esta idea clásica de que el cuadro produce una abertura ficcional, ¿no? A un espacio otro que el que habitamos en la cotidianidad, bueno, está muy ligada al teatro, ¿no? La idea del cuadro-ventana y la caja escénica del teatro. El tríptico, en cuanto a la escala, a mí en general me interesa que se conserve la manualidad dentro de una gran escala. Entonces, por supuesto hay una manualidad que tiene que ver con la pintura en sí misma, pero después en el fondo, este fondo escenográfico, también es un mural que hicimos con una asistente que contrató el museo, una gran artista, Micaela Gauna. Las dos pintamos toda esta situación. Entonces, si bien hay es una pared grande, todo lo ha recorrido la mano, digamos, son horas reloj de trabajo y a mí eso me interesa. Me gustaría que el espectador comparta o pueda sentir algo de eso que a mí me pasa cuando estoy acá, como unas ganas de jugar. Es una muestra que el público ha usado como decorados teatrales, como bambalinas, como tramoya, y que cada uno ha construido su propia obra teatral. Me gustaría que la gente construya su propia obra utilizando nuestra tramoya. Les invitamos a ver Tramoya En el Museo de Arte Moderno.